buenas tardes con todos. Para mí es un placer que tenerlos ustedes en esta tarde en sala para lo que se refería a la masterclass librada para todas las comunidades vitivinícolas y sus respectivos representantes, ¿no?, de las regiones con las cuales hemos venido interactuando en las últimas semanas, dadas las actividades de capacitación y también asistencia que tenemos a bien compartir con diferentes colegas o también de modo independiente en mi persona, como Gina Basalo. Ya muchos de ustedes me han ido conociendo, sea por WhatsApp, ya por llamadas telefónicas, por las redes sociales, incluso después de los resultados de lo que fue el pasado diplomado de Tecnología y Vitivinicultura, que lo organizamos en conjunto con la Universidad de Huacho, ¿no?, y que se finalizó en el mes de mayo, ¿no? Y para lo cual también el ingeniero Carlos Torres, que también nos acompaña esta tarde, también nos pudo colaborar en aquella oportunidad. Y bueno, como van viendo, también nos va a colaborar en el curso de viticultura, que tiene 3 sesiones, en el presente, ya en el próximo mes, ya cortito, en unos días nada más para cambiar de mes, en mes de septiembre justamente, ¿no? Y abordamos los fines de semana, que estamos tranquilos en casa para poder concentrarnos en capacitarnos y luego sí seguir la parte presencial que lo hemos tenido de modo opcional. ¿Por qué? Porque también hay participantes incluso de fuera del país, de Bolivia, entonces, y de otras regiones incluso de la parte de la selva. Entonces, por ahí que hemos fragmentado las opciones virtuales y presenciales para darles esa libertad a los participantes de que puedan o ceñirse a la parte presencial del curso, que es al final, ¿no?, siempre opcional, o ser parte de alguna futura parte presencial en otras capacitaciones en los próximos meses. Bien, quiero presentar al ingeniero Carlos Torres, justamente él de SENASA, también él es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de La Molina, también es mi alma mater también. Y bueno, él es especialista en todo lo que refiere a manejo de plagas y enfermedades. Su perfil también reúne experiencia fuera del país, en labores de investigación, en pasantías, en países como Argentina, Egipto, Estados Unidos, y pues lo cual motiva a que esta tarde sea invitado para que también pueda brindar un mensaje y posteriormente también sea parte del curso de viticultura para poder impartir la temática mencionada con mayor amplitud. Bien, ingeniero Carlos, quisiera también que usted se pueda presentar ampliamente. Bienvenido a esta masterclass. Estamos compartiendo con los productores vitivinícolas de diferentes regiones del país y también de fuera. Ok, Bienvenido. bien, muchas gracias, Gina. Un saludo afectuoso a todos los amigos que están presentes ahora con nosotros. Y sí, como lo dijo Gina, pues bueno, eh, soy ingeniero agrónomo, bueno, especialista en enfermedades, sobre todo en enfermedades y plagas de diferentes cultivos. Básicamente, ahora vamos a tratar, o posteriormente durante el curso, vamos a tratar el tema de todo lo que son las plagas, entre ellas las enfermedades que atacan a la vid. Y sí, importantísimo mencionarles, pues, que como todo, digamos, cultivo o crianza, en el caso de los animales, siempre y lamentablemente vamos a tener que lidiar durante todo el proceso de manejo de la plantación, en este caso vid, con problemas fitosanitarios, ¿no? Ahora, ¿qué son los problemas fitosanitarios? Básicamente son aquellos organismos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, incluso en algunos casos pequeños animales, pero básicamente nos vamos a referir nosotros a todo lo que son patógenos y insectos, ¿no? Incluyendo el grupo de los ácaros, que bueno, no son insectos, pero también causan bastante daño en diferentes tipos de cultivos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que toda producción, en este caso de vid, es importantísimo que nosotros tengamos dentro de nuestro plan de manejo, ¿no?
parte de las actividades relacionadas a la detección de estos problemas fitosanitarios, porque lo importante es detectarlo oportunamente, y luego conocer mucho sobre su biología y el manejo respectivo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente eso durante las charlas. Vamos a conversar y hablar respecto de cómo reconocer estos problemas en campo. Algunas veces son un poco sencillos, otros son un poco más complicados. Es difícil de poder identificar si una vid, por ejemplo, tiene algún daño o alguna enfermedad de la madera, por ejemplo, ¿no? Que son las enfermedades que a largo o mediano o largo plazo, digamos, disminuyen mucho la producción. Entonces vamos a tener que tener, digamos, un concepto bastante claro de cuáles son estos síntomas, qué daños nos están haciendo, o tal vez estén todavía enmascarados, todavía estén, digamos, en proceso de desarrollo conjuntamente con las plantas, y más adelante vamos a ver en realidad la poca producción o el daño en sí. Y finalmente, también conocer su manejo, ¿no? Porque de nada vale, por supuesto, conocer las plagas, reconocerlas, conocer su biología, si no las vamos a poder manejar, ¿no? Tarde o temprano nos causan daños en la plantación, y finalmente, ¿en qué redunda todo esto? En una baja producción. Una baja producción en general, sea por muerte de plantas, sean por poca producción, sean por producción de baja calidad, ¿no? Entonces todo esto redunda en la parte económica, que por supuesto nadie de nosotros quiere que finalmente la tengamos en nuestro campo, ¿no? Entonces es importante este punto, ¿no? Siempre, y como consejo les doy en términos generales, ¿no? Siempre tener dentro del plan de manejo digamos, el punto o el ítem relacionado a tanto la detección como el manejo de plagas en la vid. Haciendo un resumen de lo que vamos a tratar también, les puedo mencionar que son diferentes tipos de organismos que hacen daño a las vides en el Perú. En muchos casos son manejables, en otros casos hay que conocer de prevención, por ejemplo, es importantísimo, por ejemplo, el caso de los virus, ¿no? Han debido de escuchar seguro mucho de virus en vid. Son uno de los, o es uno de los cultivos con mayor presencia de problemas en este grupo de organismos, de los virus. Y esto pues finalmente redunda en una baja producción. Entonces, esto lo vamos a ir viendo paso a paso dentro del curso, con El la curso, finalidad de finalmente ya tener una idea general de cómo manejarla, ¿no? Eso así es es. en resumen lo que quería mencionarles. Sí, y todavía nos va a seguir todavía comentando todavía en la sesión, ingeniero, mientras que se van Claro, cómo también no. uniendo un poquito a los participantes, ¿no? Quería, sí, ingeniero, muchas gracias igual por la introducción correspondiente. Ok. Le conté también con anterioridad en la tarde que sí, justamente tenemos un público diverso y eso resulta enriquecedor en esta oportunidad, porque justamente tenemos estudiantes de agronomía, tenemos a profesores con experiencia o sin experiencia, productores vitivinícolas que por AOV han obtenido o han optado por la vitivinicultura, tenido una bodega o heredado tal cual, y no conocen mucho del tema. Entonces, justamente hay que como que partir de la base, ¿no? Habrán visto que en las publicaciones, ¿no? Habría yo también colocado viticultura 1. ¿Por qué? Porque la mayoría de los participantes que me contactaban me decía, sí, pero todavía no conozco mucho, o de qué tema se refiere esta sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces había que explicarle más a detalle de qué más o menos era. Entonces hemos traído un resumen de lo que, o tipo de introducción de lo que será el curso de viticultura las próximas 3 semanas, en esta masterclass para que a grosso modo conozcan lo que va a referir este contenido y también se puedan apoyar con esto, con lo que ya el ingeniero Carlos ha podido ir también compartiendo en los primeros minutos. Bien,
Refiere que viticultura va muy de la mano con lo que refiere a enología, y ambos refieren al término vitivinicultura. Bien, como refiere la parte cultura, justamente refiere a poder rescatar prácticas culturales, tradiciones, justamente que cada comunidad va siguiendo a su viñedo, a su espacio de cultivo, y por ende va a obtener un producto de típica calidad o esperada calidad y no referencial, para justamente poder diferenciarse así de otras regiones, de otras localidades. Entonces ahí también hablamos de términos de tipicidad, por ejemplo. Sin embargo, aquí nos estamos centrando más que nada en lo que es la viticultura, a todas las prácticas y técnicas que vamos a llevar a cabo en viñedo, y sobre el material vegetal. Bien, hay que identificar el material vegetal primeramente, y luego ya hay que ir viendo los sistemas de conducción y diferentes aspectos biotecnológicos incluso, y su importancia para poder propagar la vid de modo más óptimo, ¿no? Vamos a ver un espacio también ahora, pero con ello. Y les he puesto aquí material vegetal para lograr la calidad de uvas con destino vino y pisco. No he podido poner con aptitud enológica porque ocurre que a veces cuando decimos aptitud enológica, se refiere a las uvas francesas o las típicas patrimoniales, ¿no? La quebranta, la negra criolla, la albilla, ¿no? Las que son típicamente cultivadas aquí y que tradicionalmente hemos estado haciendo pisco. Pero cuando vamos a otras regiones como Cascas, perdón, La Libertad, ahí en la localidad de Cascas, en Ancash, ¿no? En las regiones justamente aquí al ladito de la región de Lima, a Moro, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con variedades de uva de mesa que lejos, ojo, lejos de mostrar una cualidad para elaborar vino, como lo puede mostrar Cañete, como lo puede mostrar incluso Ica, que el sabor es mucho más intenso, mucho más fuerte, mucho más imponente. El clima en estas localidades podría impulsar porque también lleva mucho la responsabilidad de los manejos que haga el hombre de modo cuidadoso, tome registros, y también cómo esto lo va a impulsar luego en bodega, ¿no? Pero cómo el clima toma impacto en la carga aromática, y en el hecho de que el metanol o también los sabores muy fuertes que pueda tener la cáscara de uva de mesa, podría estar bastante mitigado como para que una persona pueda percibir o catar un producto suave y agradable. Entonces ahí hay trabajo que hacer, trabajo que reconocer, y tenemos un abanico abierto allí para poder identificar las diferentes prácticas que hay que ir potenciando en campo para lograr calidades diversas y desarrollar diferentes tipos de productos vino. Ya nos conocen, ya nos hemos presentado, nos van a seguir conociendo todavía en las próximas sesiones, ¿bien? También que me siguen en las diferentes redes sociales pueden ver mi perfil como Magíster en Enología y Vitivinicultura, enóloga, tal cual, y ya vengo ayudando a productores vitivinícolas en mi país, ¿no? Esta vez me acompaña el ingeniero Carlos Torres, de Senasa, y también de mi alma mater, de la Agraria. Y bueno, aquí son los principales contenidos que tenemos para la tarde. Vamos a hacer una visión rápida de todo ello. Si referimos a los datos de viticultura peruana, por ejemplo, en nuestro país, refiere, a ver, mira que un poquito para no ver. Refiere que tenemos, así como tenemos ventajas y oportunidades a desarrollar la viticultura peruana, también tenemos limitaciones, que es muy importante. Esto es que si bien podemos estar cultivando una uva tinta, tal vez no como una quebranta o una negra criolla, tal vez tenemos duda de cuál de estas puede ser. Y la negra criolla y la muy arcano, por ejemplo, son los padres de la quebranta. Y nuestra criolla, digamos, aquí en nuestro país, porque estas uvas de la criolla o el San Prieto, también y la muy arcano, pues tienen referencias europeas, o sea, han sido traídas siglos atrás, de 1500 aproximadamente, a nuestro país, empezaron un poco por el puerto de Callao y luego se han ido expandiendo a diferentes localidades, incluso de la sierra, que, bueno, una iglesia, algunas casas antiguas, se puede todavía encontrar alguna materia vegetal propagado consecuentemente en los siguientes siglos, pero no con una propagación tan comercial como esperaríamos acá al lado de la costa, ¿no?
Ello, pues también, pues, de igual manera refiere que hay mucha historia todavía, ¿no? Tenemos ahí a una Purima que se ha mostrado de modo imponente con la parte vitícola, haciendo frente al clima y a las condiciones también de altura, ¿no? Haciendo también que su producto sea diferente al respecto de ello. Sin embargo, la identificación y caracterización de variedades todavía sigue siendo un problema bajo poder saber frente a qué variedad estamos, poder también tratarla. Entonces la ampelografía, que es la ciencia que viene describiendo, que nos ayuda a describir la morfología de la hoja, el racimo, diferentes partes de la planta de la vid, por ejemplo, no es suficiente. Entonces llama a hacer estudios genéticos de ADN. Entonces todavía tenemos que potenciar mucho en ellos para, una vez que tengamos clara la variedad que tenemos enfrente, poder también tratarla o saberla tratar de modo referencial en campo. Y digo referencial porque al menos si tenemos una quebranta, al menos hay que reconocer que vienen de manera criolla y muy arcano, y cómo estas son tratadas en el campo para también poner en práctica estas prácticas impuestas a la quebranta. Luego también tenemos la falta de caracterización de territorios o espacios físicos. Esto es que lejos de, o pongo entre comillas, ¿no? Tenemos a un Chile al ladito, tenemos a Argentina cerca y también Bolivia que, estando cerca de Argentina, pues también copia o se deja influenciar por estas prácticas, ¿no? Más que nada ello. Entonces, ¿qué ocurre? La práctica de viticultura de precisión llama mucho a poder identificar cómo está un suelo, cómo están los diferentes espacios de un suelo y cómo también se va reflejando el clima, esto incluso frente a los cambios climáticos, ¿no? Que nos vienen afectando en estos tiempos, pero hay que abordarlo como una oportunidad. Nos va a exigir el hecho de que tengamos que propagar costosamente muchas variedades, pero tenemos que por un lado seguirnos de aspectos biotecnológicos y por otro lado, pues sí seguir criterios de estudio de clima, de estudio de suelos, no podemos partir plantando una variedad en un determinado espacio cuando no conocemos, cuando menos las condiciones del suelo. Podemos tener referencias tentativas del clima e incluso tiene que estar bastante claro el tema de temperaturas, bastante bien estudiado ello, ¿no? Para poder decidir en qué espacio voy a poder trasladar, por ejemplo, mi albilla, mi torrontel, mi pinot noir, incluso también que tenemos en la parte sur de nuestro país, la sangiovese también, así que tomando en cuenta estas variedades incluso francesas, tenemos que reconocer los espacios en los cuales serían aptas para el cultivo, ¿no? Luego también tenemos el desequilibrio de rendimiento varietal, ¿no? De variedades. Esto refiere, señores, a que una problemática también bastante dada es que nosotros podemos tener una hectárea y en esa hectárea, lejos de poder cultivar tantas plantas como para obtener unas 10 toneladas o 15 toneladas de uva, pues tenemos 1 o 2 toneladas. ¿Ya? Entonces ahí hay un desequilibrio, una pobreza en nutrientes, una pobreza en riqueza de suelo muy probablemente, ¿no? Que está incidiendo en la poca calidad del fruto, en la sanidad incluso de la planta, y por ende esto se va afectando de mayor manera cuando el cambio climático también impacta en estos espacios, ¿no? Entonces hay que hacer una reingeniería en cuanto a manejos culturales, ver cómo está el suelo, cuándo fue el último estudio de suelo en esos espacios para poder ver qué riqueza tiene esta matriz suelo para aportarle a nuestra planta tanto minerales o nutrientes para que también bajo manejos culturales diversos pues pueda equilibrarse de modo equitativo esta repartición correspondiente y pues pueda llegar a concentrarse la calidad requerida en nuestros racimos. Cuando hablo de calidad, a concentrarse en los racimos, hablamos de componentes de color, hablamos de aromas, hablamos de componentes de estructura, ¿bien? Hablamos también de componentes de azúcares y de acidez, cuando menos, para hablar de calidad y poder seguir un seguimiento de maduración previo a la cosecha. ¿Bien? Entonces, hay cierto desorden todavía esto en estos viñedos de diferentes regiones. ¿Bien? Si tenemos datos referenciales, incluso desde antes de pandemia, ya, pues en superficie total de viñedos registrados,
registrado, pero tendría yo mi objeción ahí, tal vez tenemos mucho más, ya 32.000 hectáreas registrados tal cual, viñedos en total. Esto contempla a los diferentes tipos de uva, y objeto también a veces los datos, porque a veces la informalidad del pequeño productor no ayuda a que se pueda registrar adecuadamente los datos de modo estadístico por las entidades estadísticas, y pues eso nos dé un dato erróneo que después cuando sacamos la cuenta de productividad, de litros, no cuadran, ¿no? Entonces, nos dejan muy al aire, o nos dejan muy lejos de lo que sería, pues, un país que, según el 2019, según la OIB, ocupa el lugar 30. Ya el lugar 30, Perú ocuparía el lugar 30 en cuanto a superficie total de viñedo, ¿no? Entonces, tal vez podría ocupar una posición todavía más alta, pero tenemos ese dato de modo referencial. Para superficie de viñedos con uva destino vino, aquellas que tienen ligeramente aptitud enológica, no las uvas de mesa, tenemos 7.000 hectáreas de modo registrado. Estos son datos recogidos en el último Congreso Latinoamericano de Enología que se llevó a cabo en Ica. Y también para producción de vino, yo creo que ya estamos por encima de los 70 millones, ya se habló mucho de 40 a 70 millones en el 2019, pero ya estos últimos años, incluso por lo que nos ha exigido la pandemia, pues ha hecho que nosotros podamos formalizarnos, ¿no? De mejor manera para la pequeña producción. Muchos ya han tomado confianza en sus productos, lo han registrado, entonces han podido declarar la cantidad de litros que se tiene, y por lo menos tenemos unos 70 millones de litros de vino producido en nuestro país, y más de 9,5 millones de maneras de litros en pisco, ¿no? Y eso lejos de lo que o sea, aparte de lo que serían los volúmenes producidos de aguardiente de uva, pero en moro, en cascas, ¿no? En el norte del país, ¿no? Entonces también miren cómo en los estudios correspondientes nos van a llamar a que podamos seguir tomando datos e incluyéndolos en modo estadístico. ¿Eh? La superficie de viñedo en Perú, justamente, ok, justamente nos refleja en a nivel mundial, miren cómo está Perú, con los 32.000 hectáreas, y cuánto está a nivel mundial, ¿ya? 7,4 millones de hectáreas. Entonces, no quiero dejar de compartirles esta diapositiva para que se sitúen y caigamos en una realidad de país, para que justamente podamos ir trabajar en la formalidad y registrar la cantidad de hectáreas que podemos tener nosotros en nuestro país, y aumentar incluso la superficie mundial de viñedos que en los últimos años ha sido atacada por incendios forestales, como en California, en Estados Unidos, ¿no? Eso ha disminuido sin modo significativo en los últimos años la superficie en viñedo, pero eso no quita que se puede volver a recuperar en tiempo, sí, pero se puede volver a recuperar. Si hablamos un poquito de las variedades de uva, tenemos estas variedades de uva que desde el Piura hasta Tacna se pueden ir cultivando. Bien, incluso les he puesto aquí puntualmente las uvas de mesa, la Gros Coleman, ¿no? Por ejemplo, y bueno, Italia tiene aptitud enológica bastante buena, pero es típicamente una uva de mesa, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho en algunos lugares el tema de maceración antes de elaborar vinos, para no extraer mucho componente desagradable o no adecuado desde la piel a los vinos y también a los piscos, para que podamos rescatar y diferenciar las calidades como se espera, ¿no? Entonces, bien, desde el norte del país, en alguna parte incluso del centro del país, hacia la selva incluso, se viene cultivando diferentes variedades de uva. Esto es nada más un resumen, una vista general, pero en realidad tenemos mucha riqueza varietal del material vegetal uva, que nos va a exigir identificar y probar y validar técnicas para poder captar calidades de vino de diferentes procedencias, si hablamos de variedades de uva tal cual, ¿no? Porque el vino, tenemos en cuenta, el vino se elabora a partir de mostos de uva, es la definición que nos da la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí también hay que reconocer los géneros, las especies, ya hablaremos de eso más adelante, más a detalle, no quiero que se asusten, pero sí, por ejemplo, sí habrán ustedes notado que, por ejemplo, el género Vitis, perdón, la especie de Vitis vinifera,
Es la típica más reconocida, más con mayor aptitud enológica, ¿no? Tenemos la francesa, la española, rosas peruanas también, por ejemplo, ¿no? En variedades, la negra criolla, Italia, la quebranta, son vitis viníferas, ¿no? Y si hablamos de francesa, la chardonnay, por ejemplo, la Sangiovese, Pinot Noir, por ejemplo, son vitis viníferas, entre tantas, tenemos más de 4.000 variedades de uva a nivel internacional y registradas por la OIB, pero también la OIB incluye variedades de uva de mesa, y eso también tenemos transferencia a Estados Unidos, sino que tiene una industria significativa de jugos de fruta, o sea, jugos de uva, ¿no? Y muchos de estos elaborados a partir de uva de mesa, ¿no? Entonces, ya con una referencia de un país, no en Estados Unidos, en California, con una referencia bastante significativa en cuanto a uso de tecnología para poder transformar el producto, e incluso de llevarlo a mezclas o a desarrollo de unos vinos, pues, ¿qué haría los otros países que están en camino de ser una potencia vitivinícola, ¿no? De integrar esa lista de 10 países a nivel internacional que producen mayor cantidad de vino, ¿no? Entre los cuales está Estados Unidos, Chile, ¿no? Argentina. Y Perú todavía no está en esa posición, pero en los estudios, los avances que se han venido dando, pues nos han ido exigiendo la calculación de variedades, y también, por ende, también reconocer que hay diferentes variedades de uva. Por ejemplo, la Borgoña, una vitis labrusca, que sus cualidades enológicas son muy cercanas a la de una vitis vinífera. Pudimos encontrarnos con algunas otras variedades, como por ejemplo la uvina, que es usada para la elaboración de pisco generalmente, pero que nos ha sorprendido de modo significativo para aspectos de vino, y también para aspectos de mezclas, también elaboración de blend, ¿no? Y muy buenos blend, porque el color violáceo que tiene la uvina pues es tan rico que pues nos da productos de buena calidad al respecto. Pero la uvina es una vitis vinífera cruzada con una vitis estevalis. Aquí nada más para que ustedes reconozcan que en realidad las diferentes variedades de uva, como la quebranta, es tenida por el cruce genético de la Listán, Prieto y Moyarcano, manera criolla y Moyarcano, pero también hay otras variedades de uva que algunos investigadores y especialistas nos han podido ya brindar en dato, y que este es un grupo de variedades. ¿Qué pasa con el resto con además de 3.000 o 4.000 variedades? ¿Cuáles son sus parentales? ¿Cuál es la relación parental que tiene una y otra? Entonces la relación es ardua. No nos va a alcanzar el tiempo de verlo en el curso de viticultura, pero sí de reconocerlo. Incluso voy a dejarles, puedes compartir unos materiales extras para aquellos que recién van partiendo con estos aspectos vitícolas, para que puedan reconocer la importancia de los estudios genéticos incluso, para llevar a poder identificar las cualidades de las variedades de uva que venimos usando para elaboración de vinos. No dejar de lado, de todas maneras, aspectos de clima, de suelo, en estudio de nuestras regiones, de modo importante, y lo vamos a tener que siempre conversar y seguir en las conversaciones en el curso de viticultura, porque si hablamos un poquito también de clima y nos vamos ampliando en cuanto a ello, cada variedad de uva, como ustedes ven aquí, cada variedad de uva de las blancas, como están los cuadrados, los cuadrados verdes, ¿no? Y los cuadrados rosaditos, las variedades tintas, pues tienen un rango de temperatura de maduración. Cada uno de los estadios fenológicos de la vid, o sea, cada etapa de crecimiento, cuando después que la podan comienza a brotar, comienza a florar tal cual, y comienza a crecer el grano, cada estadio ya va a tener un rango de temperatura ideal para cada variedad, para que su comportamiento, para que su desarrollo sea óptimo. Y si no lo encuentra, comienzan los problemas en tema de reacciones químicas ocurridas dentro de la planta y dentro del fruto. Entonces la riqueza en calidad de componentes que representan la calidad en el fruto se ve mitigada o alterada. Entonces ya también en algunas otras temáticas vamos a poder ver otros espacios, vamos a poder ver incluso con especialistas directamente del clima,
no en el curso de viticultura de ahora, sino ya unos cursos a un mayor nivel, vamos a poder ver incluso índices bioclimáticos. Pero así, en el curso de viticultura de uno, vamos a poder sí entender la importancia de ello, para luego pasar a sesiones hacia fin de septiembre o hacia inicios de octubre de lo que son los vitícolas, y lo que ya a futuro con otros especialistas, incluso de fuera de nuestro país, de lo que refiere a índices climáticos, para poder entender lo que tenemos que ceñir de modo más específico a nuestros espacios vitícolas en nuestras diversas regiones, para enriquecer la toma de decisiones de dónde poder propagar y cultivar uvas. ¿Bien? Seguimos rápidamente con ello, por si acaso, aquí nada más una vista general de lo que serían las partes principales de la vid. Los que deseen, siempre tengo material a la mano, incluso mis alumnos de la universidad, que los puedo compartir tranquilamente para que ustedes puedan enriquecer a detalle de lo que es un brote, lo que cuando es un sarmiento, cuando es un pámpano, cuando que es una madera de 2 años, por ejemplo, ¿no? Qué técnica, cómo la púa tiene que actuar, por ejemplo, en una madera de segundo año bajo un corte específico, un número de yemas que se tienen que dejar, determinada variedad para que esas cantidades de yemas fértiles de un nivel de producción esperado, y con referencia a un registro anterior, para poder medir mi cantidad de producción, o sea, que es decir, la cantidad de racimos que se pueda lograr al respecto hasta el fin de la temporada. Eso quiere decir hacia la cosecha más o menos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa, no? Con esos racimos, porque yo puedo hacer mi poda también, pues después ya no hago la chapoda, no hago mi desbrote, no hago mi deshoje. Entonces, en los diferentes estadios fenológicos, y tomando en cuenta el comportamiento de la planta. Y cuando hablo de comportamiento de la planta, que sí lo vamos a ver en el curso de viticultura, para entenderla un poco más, de modo práctico, de modo fácil, de ahí vamos a eso a realizarlo en terreno, luego, justamente vamos a poder también entender cómo es que se tienen que equilibrar ahí van entrando, cómo se tienen que equilibrar justamente los diferentes, la repartición de nutrientes a lo largo de la planta, ¿no? Les decía yo, pues, si yo hago una poda bien, pues si yo me descuido, no hago una chapoda, no hago un desbrote, pues algunas plantas se pueden ir en verde, esto que se pueden ser muy vigorosas al fin y al cabo, y eso me conviene tanto, porque yo, como que la planta invierte más en nutrientes o en componentes de estructura, y no en fomentar la formación de componentes de calidad que aterricen en el racimo, en tamaño de racimo, y también en la composición de las bayas, en sus pieles. Cuando digo bayas, es grano de uva, bien, en las pieles, en el tacual, en la pulpa, ¿no? Que me interesa a nivel de acidez, que esos pHs al final sean adecuados, que no sean tan elevados los niveles de pH al fin de la maduración. Cuando tenemos un pH muy elevado en una variedad determinada, pues tenemos una concentración en gramos por litro de ácido orgánico concentrado en la uva mucho menor. Entonces eso no nos conviene tanto, porque ya se ha degradado mucho y no vamos a tener riqueza o expresión de frescor en un vino blanco, en un vino rosado, por ejemplo, ¿no? Y también acuérdense y tengan en cuenta que el color, el aroma son pH dependientes, y que esto, pues, o dependientes de la acidez, y que esto reclama el hecho de que la uva tenga, pues, un buen equilibrio, un buen comportamiento en cada uno de los estadios fenológicos. Lo otro es que también la relación agua, fotosíntesis, crecimiento también se fue a fomentar, ¿no? Aquí tengo algunas imágenes. Aquí justamente, ingeniero, quería también como que cambiemos un poquito. Quería, solamente aquí tiene un comentario extra para los que se han venido uniendo. Tenemos ahí las imágenes de los estadios de la vid, y bueno, ya tras una poda, tenemos ya a reconocer cómo va brotando poquito a poquito nuevamente la planta, pero hay que equilibrar, hay que ir reconociendo y registrando cada uno de estos estadios cada temporada, para que pues justamente también compararlos con lo que pueda ser o el desarrollo de una plaga o enfermedad, ¿ya? A ver. Sí, efectivamente, ¿no? Cada uno,
es importante lo que tú mencionas en el sentido de, para poder también trabajar todo el tema fitosanitario, es necesario conocer muchísimo toda la fenología del cultivo, ¿no? Es decir, conocer cada una de esas etapas en la que el cultivo, digamos, eh, nos manifiesta sus diferentes características, ¿no? Desde el brote, la yema, la formación de las hojas, la coloración, ¿no? La formación del fruto, el tamaño, etcétera, etcétera, porque justamente una vez que nosotros conocemos, por lógica, seguramente la mayoría de los participantes ya conocen o tienen algún conocimiento en el tema de la vid, pues cualquier, digamos, detalle que no se dé conforme a la morfología, digamos, o crecimiento o fenología de forma normal, lo más probable es que esté relacionado a un problema fitosanitario, ¿no? Es decir, por ejemplo, la coloración en las hojas es muy importante para saber si, por ejemplo, ya podemos ir teniendo alguna sintomatología de virus, ¿no? Pero también podríamos